Hola, hoy verás cómo al realizar el deseo erótico se genera conocimiento de uno mismo y cómo la novela Call Me By Your Name de Andrea Aciman da cuenta de bienvenido a Curiosamente, un lugar en el que confluyen la literatura y la filosofía. Los seres humanos somos seres deseantes, es decir, anhelamos incesantemente algo y tenemos un apetito sensible o racional hacia aquello que no poseemos. Por lo cual me he planteado, ¿es posible que la realización del deseo erótico permita que uno se conozca a sí mismo? Veamos cuál fue la experiencia de Helio y sus objetivos alcanzados. Contenido. Introducción. 1. El deseo despierto. 1.2. Del deseo a la acción. 2. Otros aspectos del deseo. 2.1. De la verdad a la acción. 2.2. Unión de semejantes u opuestos. 3. La despedida. Un deseo que no muere. Conclusiones. Tenía muchos deseos de hacer la reseña de esta novela porque he visto la película en varias ocasiones y confieso que luego de terminar el libro seguía pensando en Helio y en Oliver. Mejor dicho, estos personajes siguen en mi presente por todos los sucesos dulces y amargos que vivieron. Lo que puedo anticipar ahora es que es un gran relato de un primer amor. Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre es una magnífica historia que narra la experiencia inolvidable que ocurrió en el norte de Italia alrededor de 1983 entre un chico de 17 y otro de 24 años. Debo decir que siento admiración por Andrea Aciman, por su narración que no trivializa la relación de dos hombres ni banaliza la forma en que sentían. Call Me By Your Name es una obra de difícil clasificación, de complejo trasfondo y de escenarios atractivos que llama la atención de quien se interesa por la psique humana y por el amor. ¿O es una historia exclusivamente de literatura homosexual? No lo es exclusivamente de este género, pues no se politiza ni se cuenta qué estaba ocurriendo en la época. No hay bullying ni asesinatos. Lo que importa es lo que siente Helio y su familia, la identidad individual, la alteridad y la naturaleza del deseo son algunos de sus temas principales. Por ello, Call Me By Your Name es la historia de dos seres humanos que descubren una fuerte atracción entre ellos y cómo este, aparentemente trivial, se convierte en un acontecimiento digno de ser contado. La narración inicia entonces cuando reciben a un estudiante de doctorado en filosofía durante 6 semanas, tradición de cada verano en la familia Perlman, con quien construye una relación intelectual y afectiva. El invitado, Oliver, observador agudo y de indiferencia educada, era opuesto al introvertido Helio, solitario, precavido y ensimismado, que transcribía música y amaba leer. La indiferencia del invitado le despertaba el deseo a Helio de conocerlo mejor. El deseo despierto. La conexión de Helio y Oliver no solo era intelectual y artística, sino causada por el judaísmo que ejercían con cierta discreción. Esta les mostraba algo eterno, ancestral e inmortal entre ellos, que pedía ser reavivado y sustraído de un pasado milenario. Oliver no era cohibido y se mostraba cómodo en un país católico. Él estaba a gusto consigo mismo, con su cuerpo y su apariencia. Además, Oliver generaba un oasis de paz. Se había ganado la confianza de los que le rodeaban y pocos se resistían a su encanto. De igual forma, Oliver me recuerda al visitante de la película de Teorema de Pierpaolo Pasolini, quien seduce a todos los integrantes de una familia y luego se va, dejando a todos en el dilema de cómo continuar con sus vidas. Viendo a Call Me By Your Name, la secreta admiración de Helio se convertía en puro deseo. Sin embargo, Helio iba asumiendo lo que con Oliver volvía a afirmar, el deseo de aproximarse a él y de ir más allá de los límites sociales entre dos hombres. Helio miraba al bañador de Oliver mientras éste pensaba en la interpretación de Heidegger sobre un fragmento de Heráclito. Más adelante fantaseaba con el albaricoque que por su forma
y su color. Le evocaban el culo, el rabo de Oliver. Me recuerda a los retorcidos y misteriosos que son mis deseos comparados con la espontaneidad sociable de todo lo que le rodea. La imaginación de Elio era bien estimulada. No lo perdía de vista, aunque Oliver desaparecía durante horas. Había un intento de ocultar las emociones con indiferencia. Elio, sin embargo, no soportaba la soltura, la calma y la forma de ser de Oliver. Lo odiaba y anhelaba tomar poder sobre él. A veces deseaba su muerte. Eros y Tánatos se daban la mano. La aberración por Oliver también era a la vez el deseo no realizado hacia él, pues quería que pasaran la noche. Al no lograrlo, Elio se acostaba con Marcia, fantaseaba también con Oliver y Chiara juntos. Pese a la confusión y el enojo de Elio, se sentía contradictoriamente como en casa con él, no en exilio ni dispersión o galut. Tú eres mi retorno al hogar. Consigues que me guste quién soy y en lo que me convierto cuando estás conmigo, Oliver. El otro, un espejo de uno mismo, reflejaba confrontación y desacuerdo. También conciliación y unidad. Del deseo a la acción. Había que intentarlo ahora para no lamentar luego no haberlo hecho. Aprovechar, tomar y gozar de la oportunidad del instante, tener coraje, asumir los retos con el valor era fundamental para Elio. Lo paradisíaco del lugar, la magnífica educación y la sensibilidad de Elio no le facilitaban la batalla contra sus miedos. Por falta de acción, Elio se sentía infeliz e invisible. Era un solitario enamorado. Con algo de valentía, Elio metería sus narices en la ropa de Oliver y sentiría por un instante el aroma de su desnudez. Pero ya era tiempo de confesar, hablar o morir. A Elio le asustaba el posible desprecio de Oliver, en especial lo que otros pudieran pensar. Otros aspectos del deseo. El deseo le muestra a Elio otros aspectos que ignoraba de sí mismo, como el anhelar ser o ser Oliver mismo, así como poseerlo. Es decir, que al dirigir su atención se convertiría en su amado. O tal vez los verbos ser y tener son totalmente inadecuados para esta rebuscada trampa del deseo, en la que poseer el cuerpo de alguien al que ansiamos manosear son lo mismo, sencillamente son las dos orillas de un río que fluye de nosotros a ellos y de vuelta a nosotros. Pero Elio asume que no son lo mismo en el fluir de las cosas, que desear es semejante o igual a ser y poseer. Elio decide entonces lo que quiere ser. Igualmente hay un desdoblamiento en el otro, se anhela su cuerpo, se lo quiere poseer desde su interior. Tú en mí, yo en ti. Por ello, Elio invita a Oliver a un paseo en bicicleta por una tranquila ensenada, sin rastros de civilización, en la que Monet pintó algunos de sus cuadros. Elio no quería seguir ignorando ese saber de lo que realmente importaba y que solo se adquiere viviendo, realizando su deseo y relacionándose con el otro. No obstante, le costaba distinguir el miedo de la ira o de un mero rastro de deseo, pero llegaba el momento de decirle la verdad al único interesado en conocerla. De la verdad a la acción. En el muro de Monet se darían el primer beso, cálido, conciliador y torpe, al que ninguno se negaría. Sin embargo, Elio quería entregarse y vivenciar la petite mort. Cógeme sin más y múdame la piel y pon mis entrañas al aire, hasta que, al igual que el personaje de Ovidio, me mimetice con tu lujuria. Eso desearía. Tocó su entrepierna, pero el juego no continuó allí. Un sexo intergaláctico, mi estrella de David, su estrella de David, nuestros cuellos siendo uno, dos judíos unidos desde tiempo inmemorial. Sin embargo, luego de unir sus cuerpos y satisfacer el deseo carnal, Elio se sentía culpable y arrepentido. Tal vez había transgredido una ley religiosa, biológica, social, y quería huir de allí, borrando la culpa y ocultando su vergüenza. En efecto, las caricias del otro y sus gestos habían despertado algo perdido en su inconsciente, aunque no de forma inocente. Lo que Elio quería hacer era conocer el cuerpo de Oliver,
saber cómo se sentía y descubrir algo de sí mismo por medio de él. La sexualidad en este caso es una vía para iniciar el conocimiento de uno mismo. Pese a los retos de sus personajes, el ambiente de la novela no tiene la típica opresión de la homofobia de algunas sociedades patriarcales. Los personajes de esta pequeña comunidad de bodeguera van conociendo y descubriendo lo más íntimo, es decir, su sexualidad, sin la opresión de la moral de la época. Unión de semejantes u opuestos. Cuando Elio asume su deseo, lo realiza y aprende a no avergonzarse de él. Hay una unión única que borra la diferencia de edad, como si fueran tan solo dos hombres besándose, e incluso esto parecía disolverse al comenzar a pensar que ya no éramos ni tan siquiera dos personas, sino dos seres. Me encantaba sentirme más joven y más viejo, de humano a humano, de hombre a hombre, de judío a judío. Era, asimismo, una conexión mística con el otro por medio del sexo. Ahora, Elio reconocía que gracias a las experiencias íntimas con Oliver podía disfrutar lo que acontecía en su cuerpo. Ser quien soy gracias a ti. Él era mi paraíso secreto hasta mí mismo, como un catalizador que nos permite convertirnos en lo que somos. Esta idea le ayudó a asumir su deseo sin culpa, sin la carga de la moral de una sociedad católica y judía, aceptando lo que acontecía en su cuerpo como algo sagrado. En lo sagrado también está la sexualidad como goce, disfrute y autoconocimiento. Elio lo va logrando sin culpa, sin forzarla y permitiéndose cambiar. La escena del melocotón en la que Elio recordaba a Marcia y a Oliver lo demuestra. Sin embargo, el tiempo se acabaría, así como el pequeño cielo de Elio y Oliver. La despedida, un deseo que no muere. En el viaje a Roma, ciudad eterna, Elio y Oliver se acercaron a una especie de hermandad intelectual y creativa, de poetas y de artistas. Disfrutaron de la mutua compañía, sin la presión de las convenciones. No había vergüenza, sus cuerpos no guardaban ningún secreto. El cuerpo de uno le pertenecía al otro. La desnudez los mostraba frágiles y vulnerables, y ello estaba bien. Sin embargo, Elio estaba predestinado a perder a su más íntimo amigo. Ambos habían sido muy afortunados de haberse conocido, aunque el dolor de la despedida y de la pérdida simbólica y material era inconmensurable y terrible. Ese dolor era necesario para transformarse y seguir viviendo. La novela nos muestra a un padre ideal, o al padre que tuvo el valor de hablar con su hijo y decirle que allí estaba para él, revelándole que lo entendía y lo acompañaba. You had a beautiful friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you. But to make yourself feel nothing, so as not to feel anything, what a waste. I may have come close, but I never had what you two have. Por ello, morir o cambiar, sucumbir o intentarlo. Si se logra un cambio profundo, se puede continuar en el tiempo, percatándose de cómo el tiempo avanza sobre nosotros, cómo cambiamos y volvemos a lo mismo. Al final, Elio revela que la experiencia con Oliver está muy lejana. Parecía un sueño que le hubiera ocurrido a una persona distinta a la que ahora narraba su historia. Conclusiones. El deseo cambia en nosotros y siempre está permutando. Nuevas posibilidades vienen por medio de los cambios. La identidad se transforma y devenimos otros. Somos pues las ruinas de previas restauraciones, como las que reconstruyó él en la narración. Y por ello se hace fundamental conocernos y vivir la experiencia, no tratando pues de recuperar un tiempo ya perdido. Te invito entonces a ser parte de la comunidad Curiosamente, suscribiéndote y además dejándonos tus inquietudes. Ayúdanos a hacer crecer este canal. Agradezco profundamente que hayas visto este video hasta el final. Chao y que estés bien.